mucha gente que dejó de oír a Dios. Hay mucha gente que está desconectada de Dios y ni siquiera se ha dado cuenta de cuán desconectada está de Dios. Lo peor que le puede pasar al hombre no es solamente desconectarse de Dios, sino es no darse cuenta que se desconectó de Dios. Y hay mucha gente que está desconectada de Dios, pero que no se ha enterado de cuán desconectado está. Porque cree que vida de templo es vida de espíritu. Y se puede venir al templo sin tener vida de espíritu. Se puede vivir en el templo y no estar conectado con Dios. Incluso puede haber un momento donde nosotros lleguemos a estar tan separados de Dios que ni siquiera nos demos cuenta que perdimos el rumbo. Y quiero montarme sobre esa ola que dejó el profeta de que Él es el centro. Y quiero hablar sobre el silencio de Dios. Dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar. Yo no sé si alguien ha experimentado en algún momento de su vida el silencio de Dios. No existe algo más duro para alguien que ha conocido a Dios que dejarlo de oír. Pasarte horas en su presencia y que no haya respuesta. Rasgar tu alma y que no se escape una lágrima. Parir tu intimidad para que Dios te hable y que no pase nada. Buscar a Dios y que Dios de pronto esté en silencio. El silencio de Dios es a pesar de que hay muchas maneras de poderlo aplicar, es un trato de Dios con la humanidad. Dios guarda silencio cuando se disgusta, Dios guarda silencio cuando algo le desagrada. Lo importante es saber que Dios nunca deja de hablar. La palabra de Dios es una frecuencia y sobre esa frecuencia vive el universo. No sé cuántos recuerdan los que son de casa cuando hablamos y dimos la serie sobre los sonidos y hablábamos sobre la frecuencia. La voz de Dios arrancó, Dios habla y la voz de Dios empezó a crear y dijo Dios, y cuando Dios empieza a hablar, esa voz nunca deja de existir. Ella sigue creando, a su paso se sigue moviendo. De pronto aparece la humanidad, aparece el hombre, y en un camino paralelo a la voz de Dios, de pronto nosotros escuchamos esa frecuencia, nos conectamos a la frecuencia del Espíritu y empezamos a escuchar. Es por eso que el Espíritu Santo interpreta, porque hay una frecuencia de donde nosotros sacamos lo que Dios trae. Increíblemente la voz de Dios crea, sacude, estremece, direcciona, da vida, no vuelve atrás vacía, es eficaz, contiene vida. Pero ¿qué le puede pasar al hombre cuando el hombre deja de oír a Dios? Porque hay un silencio. El silencio más grande que recoge la Biblia duró 400 años. De Malaquías a Mateo hubieron 400 años de silencio. Hermano, 400 años donde Dios no habló ni por Urim, ni por Tumí, ni por profeta, ni por voz de nadie. 400 años de silencio. Llegó un momento donde Dios se sintió hastiado de la maldad que había. Cuando usted lee Malaquías, usted está leyendo todo lo que al Señor lo disgustó: un sacerdocio corrupto, la infidelidad que había del pueblo, el robo que había, el desprecio a la promesa de Dios, la injusticia que habría frente al pueblo. Y llega un momento donde Dios dice: voy a guardar silencio. Y en ese silencio la gente pues siguió viviendo. Malaquías, cuando leemos y hablamos, hermanos, nos saltamos 400 años, pero 400 años de silencio dieron a luz una generación que no sabía escuchar a Dios. Cuando Jesús aparece, la gente no podía identificar la voz de Dios. Llevaba 400 años sin oír a Dios. Cuando una voz es familiar, usted la reconoce, tan pronto conteste: ah, es fulano, cuéntame. Ah, mami, dime. Ah, papi, dime. Ah, es mi esposo. La voz es familiar cuando usted la escucha, pero cuando usted deja de escuchar una voz, usted pierde el reconocimiento a esa voz. Y es increíble que el pueblo de Dios dejó de escuchar a Dios. Hubo un silencio de Dios 400 años. La peor generación es la generación que nace sin oír a Dios. El enemigo de Jesús no fue Roma, el enemigo de Jesús no fueron los impíos, los enemigos de Jesús fueron aquellos que nacieron sin oír a Dios. Cuando Jesús hablaba, ellos contristaban la palabra, atacaban la palabra, porque no habían oído a Dios. Habían sacerdotes que no habían escuchado a Dios. Había un disloque tan grande que vemos hasta un doble sacerdocio.
No sabían identificar. Viene Jesús hablando de parte de Dios, pero ellos no podían oír a Dios porque habían nacido sin oír a Dios. Dios habla de muchas maneras. Dios habla audible, Dios habla por medio del testimonio interno, Dios habla la conciencia, Dios habla el corazón, Dios le habla al interior del hombre, Dios habla por medio de misterios, Dios habla a tu oído, Dios habla por medio de ángeles, por medio de enviados, por medio de hombres de Dios. Pero imagínese que por una temporada usted no oiga a Dios, pero oiga hablar de Dios. Durante 400 años no se dejó de hablar de Dios. Simplemente Dios no habló. Su silencio me preocupa. El problema es que por 400 años se siguió leyendo un rollo. Se siguieron haciendo ceremonias. Se siguió llenando el templo. Se siguieron trayendo ofrendas. Se volvió demasiado litúrgica la vida del pueblo, pero no hablaba Dios. Y se acostumbraron tanto que cuando Dios habló, no supieron escucharlo. No es lo mismo oír hablar de Dios que oír a Dios hablar. No es lo mismo que alguien te presente a Dios a que tú conozcas a Dios. No es lo mismo que Dios te hable por medio de alguien que a que Dios te hable a ti. Y esto me lleva a preguntarme cuánta gente vivirá en un silencio. Porque aunque escucha hablar de Dios, no escucha a Dios hablar. No es lo mismo escuchar hablar a Dios que escuchar hablar de Dios. Y yo quiero que podamos leer algunos pasajes, porque en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, se profetiza de que vendría un tiempo sobre la tierra donde habría hambre. Dice la Biblia: enviaré hambre a la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice la Biblia: irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Sabe qué estaba profetizando el Señor? Un tiempo de silencio. Anhelarán mi palabra, la buscarán y no la hallarán. Tendrán hambre, buscarán y no encontrarán. Yo no sé si alguien aquí conoce el hambre. No solo de Dios, el hambre literal, el hambre física, el hambre humana. El hambre es dura, es difícil. Dentro de la pobreza, el periodo más difícil es el del hambre. Solo el que ha tenido hambre sabe de lo que yo estoy hablando. Una cosa es ayunar y otra cosa es pasar hambre. Son dos asuntos totalmente diferentes. Cuando usted ayuna, usted doblega la carne, pero cuando usted tiene hambre, su carne grita. Entra en un proceso de debilidad extremo. El hambre empieza a deteriorar el cuerpo. Usted se empieza a comer usted mismo. No sé si usted lo sabe. Su cuerpo comienza a autoconsumirse como una manera de sobrevivencia. Empieza a drenar defensa, empieza a drenar reserva, empieza a comerse. ¿Se imagina qué puede pasar con un pueblo que no escucha a Dios? Se devora a sí mismo, se consume a sí mismo, se quema a sí mismo, devora los recursos del reino y los agota. Eso produce el hambre. Y dentro de ese tiempo de la profecía, hermano, donde dice que habrá hambre por la palabra y que no la encontrarán, yo digo, hay un silencio de Dios. 400 años en Malaquías, pero quiero llegar al hombre que para mí es desgarrador el silencio que vivió. En el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1, dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham había escuchado la voz de Dios muchas veces. No por medio de profeta. Dios le hablaba a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, vete al lugar donde yo te mostraré. Abraham, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, así será tu descendencia. Abraham, mira la arena, ¿la puedes contar? No, así será. Un trato directo con Dios. Pero cuando Abraham cumple 86 años, metió las dos patas. Se acuesta con Agar y por consentir a su mujer, concibe a Ismael. ¿Y sabe qué hizo Dios? Guardó silencio. Silencio que duró 13 años. Abraham dejó de oír a Dios por 13 años. Con los
los 86 años, Abraham concibe a Ismael, tiene relación con Agar, sale Ismael y Dios se calla. Hasta los 99, cuando se le vuelve a aparecer. Desde los 86 hasta los 99 pasaron 13 años de silencio. El hombre que escuchaba a Dios dar dirección pasó 13 años de su vida sin oír hablar a Dios. Abraham, levántate, sal de tu tierra. Abraham, camina. Abraham, vamos. Abraham, quiero hablar contigo. Abraham, mira las estrellas. Abraham, mira la arena. Esas experiencias se apagaron durante 13 años y me pregunté, ¿por qué 13? Los de casa conocen numerología. 13 es número de rebeldía. Cada vez que el 13 aparece en la Biblia hay una rebeldía. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, te rebelaste contra mí cuando hiciste lo que tu mujer dijo y no lo que yo te dije. 13 años de silencio. Y miren cómo rompe el silencio Dios. Dios rompe el silencio diciéndole a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Voy a traducirlo. Ha sido tan imperfecto que tuve que callarme para ver si en algún momento te dabas cuenta de que a mí no me oías. ¿Sabe cuántas veces Dios se ha detenido para ver si te das cuenta de que no lo estás oyendo a Él? De que crees que estás viviendo porque obtienes resultados similares. Escuche, resultados similares a lo que Dios dijo. Dios prometió un hijo. ¿Y qué tenía Abraham? Un hijo. Pero no era el hijo de la voluntad de Dios. Hay cosas que has logrado que no son las de la voluntad de Dios, aunque se parecen. Hay cosas que se parecen, pero no es. No, pero es que esta mujer se parece a la que te profetizaron, pero no es. Es que este hombre parece ser bueno. ¿Por qué no te tiras un tantico más ahora? El día que Abraham decidió acostarse con Agar, hizo que Dios se callara. Y que por 13 años no escuchara a Dios hablar. La casa estaba feliz. Escuche, porque esto es increíble. Usted puede sentir gozo y alegría porque vea que algo es bueno y Dios estar callado. Había un niño, estaba el niño creciendo. Está Ismaelito, llamen Ismaelito. Ahí está Ismaelito. A ver, Ismaelito, recítanos aquí Génesis 1 en el principio. Sabe la Biblia. Qué lindo, Ismaelito. Pero Dios estaba en silencio. El hombre que escuchaba a Dios hablar vivió 13 años de silencio. Y cuando Dios le vuelve a hablar, Dios le dice, anda delante de mí. 99 años y no has aprendido a caminar. Al profeta le gritaban, amén y amén, profeta. Tendré que hacer un switch. 99 años y todavía no sabes cómo me agrada que camines. ¿Se imagina que usted está esperando una palabra de Dios y que el día que Dios hable sea para decirle, ¿cuándo vas a aprender a hacer las cosas como a mí me gusta? Y sé perfecto. Ya no había palabras, ya no había promesas, ya no había profecía, ya no había te daré una tierra, ya no había te voy a prosperar, ya no había te daré un hijo, ya no había tu descendencia será grande. Ahora es aprende perfección. Significa que Dios te va a demandar en algún momento que aprendas a caminar como a Él le agrada. A veces caminamos torcidos, como nos enseñaron, como le gusta a mis padres, como aprendí allá en aquel lugar, como yo, pero estarás andando como Dios quiere. ¿Sabe qué duro es que usted espere por 13 años una palabra y que Dios venga a decirte, camina y sé perfecto? ¿Sabe qué le estoy diciendo a Dios? Hasta aquí no has andado como a mí me gusta. Te he bendecido, te he prosperado, te he ensanchado, te he llevado, pero no has caminado como a mí me gusta. 13 años de silencio.
Pero me fui a estudiar y hubo otro que al menos a mí me hizo estremecer mi corazón. Porque hay un hombre que tenía una experiencia y una relación con Dios incomparable, y ese era David. David, hermano, era el hombre que tenía esa intimidad con Dios tan grande que Dios lo manda a buscar, que Dios lo sienta a la mesa, que Dios prohíbe que se haga una mesa, que se siente todo el mundo hasta que él llegue. David era el, si me permite echarle salsa a los tacos, el consentido de Dios era David, era el favorito. Dios lo amaba, Dios lo quería, Dios lo buscaba, Dios lo preparaba, Dios le daba todo. Pero David experimentó el silencio de Dios. Dice, hay varios salmos que hablan del silencio de David. El Salmo 32, el Salmo 51, David está diciendo: mientras callé se secaron mis huesos, estaba viviendo mal, estaba mal. Pero quiero que usted entienda que un día David, en medio de la guerra, se queda en su casa, y que David, estando en su casa, diga conmigo, Dios le hablaba a David. Dios le hablaba a David. Pero un día David mira a Betsabé, le gusta Betsabé, manda a buscar a Betsabé, se acuesta con Betsabé, embaraza a Betsabé, y Dios se calla. Casi un año estuvo Dios en silencio. Desde que David se acuesta con Betsabé, sale embarazada, nace el niño, y a los meses de haber nacido el niño, Dios le manda al profeta Natán. Ya Dios no le habla. Dios manda a alguien que le hable. Un embarazo dura 9 meses, y unos meses después de nacido el niño se cree que duró entre alrededor de un año en el que Dios no le habló a David, y cuando le habló, no le habló a él. Dios no quería hablarle, aunque tenía una palabra para entregarle. Pastora, no me gusta el mensaje. Qué bueno, a mí tampoco. Pero como el mensaje no es para que nos guste, mire, si se lo va a dar al Señor, déselo. Es que hoy el Señor vino en el primero, no eches a perder la obra de Dios. Y yo decía ahí sentada, Dios mío, yo vengo después de decir, no haga que Dios se calle. Viene David, toma lo que no le pertenece. Y al tomar lo que no le pertenece, Dios se calla. Le voy a contar qué pasó alrededor de ese año. Alrededor de ese año se derrama la sangre del hombre inocente, Urías. Alrededor de ese año no hubieron, dicen los eruditos, que no compuso salmos. Y yo me pregunté, ¿cómo un hombre que estaba tan pegado a Dios, de pronto en un año, alrededor de un año, deja de escuchar a Dios? Se había enamorado. Si aquí hay hombres que su esposa ha salido embarazada, ¿sabe la sensación de logro que es para un hombre? Saber que engendró. El sentir la patada, la ilusión de la barriga crecer, de voy a ser papá, eso es una ilusión hermosa. Pero cuando Dios le manda la palabra a David, usted sabe cómo Dios rompe el silencio diciéndole, la mujer de Urías. Natán, ve y dile a David que la mujer de Urías, el hijo que tuvo la mujer, o sea, Dios dice, delante de mí, ella sigue casada. Ella no es tuya. Entonces el pecado de David hizo que Dios guardara silencio. Hermano, yo amo el personaje de David, me he escuchado decirlo incontables veces, pero David para mí tuvo dos grandes fallas: uno, enamorarse de Betsabé y lo que hizo por el enamoramiento, y dos, abandonar el arca. Son los dos pecados más grandes que yo le veo a David. Cuando le dijo, vio que el arca mató y dijo, no me la llevo a mi casa, aquí la dejo, y dejó tirada el arca. La mandó para casa de Obededón. ¿Quién vive cerca? Obed, llévate el arca porque conmigo no la quiero. Pero me impresiona y me hace estremecerme en el momento en el que Dios guarda silencio por casi un año y a David no le importa. Ahí David no había clamado, ahí David no había dicho, dame un corazón limpio. David vivía la ilusión de la barriga del bebé, y Dios dijo, eso tomó mi lugar. El tiempo que estabas conmigo ahora lo tiene una barriga. El tiempo en el que tocaba el arpa ahora lo tiene un bebé. Ahora es el recién nacido. Ya perdiste el temor de mí. Ya te da lo mismo matar a un inocente que tomar la mujer.
Has jugado con la gracia de tal manera que has creído, me callo y sigues viviendo. No te hablo y sigues viviendo. ¿Sabe cuánta gente ha seguido viviendo la vida y Dios se le cayó hace mucho tiempo? ¿Sabe cuánta gente hace mucho tiempo no oye a Dios hablar y sigue como si nada estuviera pasando? Y Dios rompe el silencio. Un día entra el profeta y le dice, mira, aquí me trajo el Señor para contarte algo. Hay un hombre que le tomó, teniendo muchas ovejas, le tomó la oveja. Y dice David, en su sabiduría, ese es digno de muerte. Dime quién es ese hombre. Para que pague con 4. No sé si los de media me buscan el pasaje. Para que pague con 4 la oveja que tomó. No sé si los de media ahí, Pame, si me ayudas. Y me impresiona, hermano, que a David no le importaba que Dios no le hablara. ¿Sabe cuánta gente no le importa que Dios no le hable mientras escucha hablar de Dios? Porque hay mucho ruido. Cualquiera habla de Dios. Los políticos para hacer campaña hablan de Dios. Los que quieren ser presidente y quieren el voto, los cristianos hablan de Dios. El que quiere, el músico que ya se está frustrando y necesita un público nuevo y caer bien, empieza a hablar de Dios. Todo el que anda mal y quiere anotarse un punto con lo falto de discernimiento, empieza a hablar de Dios. Pero eso no es Dios hablando. El Dios dice, se ha vuelto un eslogan. Así me dijo Dios. Hay gente que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Digo, perdóname, hay que replantearnos un momentito el tanto hablar y el no oír a Dios. Dice la Biblia, y debe pagar el cordero con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Diga conmigo, pagar con 4. Y pagó con 4. El que había nacido, Absalón, Admón, y me falta uno. No, Tamar no. Pagó con otro. Se me fue el nombre del cuarto. 4 hijos había. 4 hijos le costó a David. Él mismo se puso su sentencia. Pero si me ponen el verso siguiente, cuando habla el profeta y le dice a David, lo confronta, no sé si es el 7, si me lo pones, Pame, si no yo lo busco aquí, pero no sé si me pueden ayudar y buscármelo ahí. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Sígalo poniendo, el 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judea y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Sígalo poniendo. Pónganme el siguiente. Lo que el Señor le está diciendo a David es, todo lo que me hubieras pedido te lo hubiera dado. El punto está en que tomaste lo que nunca me pediste. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo tomaste espada y tomaste por mujer a su mujer. O sea, esa mujer no es tuya. ¿Sabe cuánta gente quiere que Dios bendiga un matrimonio y no tiene la mujer que es de él? Tiene la de otro. Hay 10 amenes que se me apagaron, no hay problema. Yo el mensaje no lo vendo. ¿Sabe cuánta gente cambia de iglesia para que un pastor le bendiga un matrimonio nuevo? Porque en esta iglesia no me conocen, pero destruiste un matrimonio. No, es que Dios no está hablando, no, es que ya Dios habló, tuvo que mandarte un profeta para decirte que eres un ladrón, asesino y que has seguido tu vida sin importarte. Ese silencio me gusta. Fíjese que ni al del piano lo traje para ni adornarle el mensaje. ¿Dónde está el problema? El problema es que la gente cree que está bien, pero no sabe qué tan mal está. No, pero a mí me dieron una palabra, sí, pero ¿desde cuándo Dios no te habla? ¿Usted se imagina que el hombre que estaba acostumbrado a oír a Dios se pase casi un año y el día que Dios hable, le habla para decirle, metiste la pata y 4 hijos te va a costar lo que hiciste?
Dígale al que está a su lado, ¿qué estás esperando que Dios te diga? Abraham, 13 años. David, casi un año de silencio. No se sabe cuántos meses tenía el niño cuando murió, así que los eruditos creen que tenía entre los 2, 3 meses de nacido, 9 meses de embarazo, aproximadamente un año de silencio. ¿Qué has estado haciendo mientras Dios ha estado en silencio? ¿O qué hiciste que cayó a Dios? ¿Sabe que hay gente que ha tenido que buscarse aplicaciones que le regalen promesas diarias porque Dios no le habla? Aquí no, pero en mi país se jugaba el promesario. ¿Sabe qué era el promesario? Era una cosita de madera que estaba llena de tarjeticas que era un promesario. ¿Qué era? Promesario. ¿Qué era? ¿Qué estaba lleno de? ¿Ya? Sí, y Dios no te iba a decir tú estás mal porque estás buscando una palabra en un promesario. Estaba lleno de promesas. Sí, yo me acuerdo que había uno arriba del televisor de mi casa y mi abuela se levantaba y cogía un promesario. Y dice Dios, te irá bien y no sé quién lo ponía. Pero como habían 60 tarjeticos, 40 cartoncitos, al mes te volvía a salir la misma. Y lo metías para atrás y agarraba otra. ¿Sabe cuántos cristianos empezaron a usar el promesario como ouija? Sí, no, Señor, sí, no, ¿qué? Padre, ¿cuántos abrían la Biblia y donde ponga el dedo ahí está Dios abriéndome? 2 páginas más. Aquí está Dios. No, esta no me gusta. 2 páginas más. Cayó en el capítulo. Y 2 páginas. Ahora háblame, Señor. 1, 2, 3. Abro la Biblia, la soplo, la viro, la... Pastor, y me está diciendo que Dios sí puede hablar así. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hablar así. Dios habla de cualquier manera. El punto está cuando yo he dejado de oír a Dios y me importa tampoco que busque una manera de decirle a mi alma que Dios le está hablando para negarme que Dios ya se cayó. Cuando Lisemili nació, yo pasé una etapa donde yo dejé de orar. Y me pasé unos meses de lactancia que yo estaba hasta el último pelo de la cabeza. Liz Emily había estado muy grave en el hospital, tenía que ordeñarme, había perdido el reflejo de succión, había que dormirla para darle leche. Un niño con hambre, ¿cómo usted lo duerme? Para que usted entienda lo que vivíamos. Ella lloraba, no sabía succionar porque había estado 7 días entubada. Entonces, en lo que ella lloraba, había que dormirla con hambre. Y cuando se dormía había que con un dedo abrirle la boca para meterle el biberón y para que chupara y mamara porque no podía. Entonces era una cosa horrible lo que vivíamos en la madrugada. Y yo llegué a un momento de agotamiento tan grande que ¿qué usted cree que fue lo que yo sacrifiqué? La oración. Porque no soy yo. Cuando usted tiene que sacrificar algo, usted siempre sacrifica a Dios. Usted no sacrifica Netflix, usted no sacrifica vacaciones, usted no sacrifica la chequera, usted no sacrifica la compañía, usted no, dejémonos de cuento, usted sacrifica a Dios. Usted no hay que dormir 8 horas, si no el cerebro se fríe. Usted no sacrifica el tiempo de sueño. ¿Qué sacrificamos? A Dios. Pero nos levantamos por la mañana, a ver la aplicación, versículo del día, poderoso, hasta le voy a dar compartir para que todo el mundo vea la palabra que me llegó, automático. Eso es echar suerte, eso es tirar dado. Y yo no estoy diciendo que Dios, vuelvo y hago el paréntesis, pastor, está en contra de eso. No, es buenísimo cuando tú tienes una dieta diferente. Eso no es un sustituto, eso es un postre. Eso no es un sustituto de tu relación con Dios, eso es un postre. ¿Dónde está el problema? Que la iglesia aprendió a vivir en el silencio de Dios. Y Dios está en silencio diciéndole a muchos, necesito que te des cuenta de que algo cambió mi lugar en tu vida. ¿Por qué Dios terminó con la vida de ese niño si dejó que el embarazo se desarrollara, si dejó que naciera? Porque el niño ocupaba en David el lugar que era Dios. Necesito que te preguntes a ti, ¿qué está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es más importante que Dios en tu vida? No, pastora, Dios para mí. No, no es lo que tú dices. Tu vida habla de tus prioridades. ¿Quién tiene el número 1 en tu vida? No, pues, imagínese, pastora, no solo de pan vivirá el hombre, pero yo tengo también mi familia tiene que... Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. Yo estoy diciendo en tu orden de prioridades que tiene el número 1.
A veces son los hijos. ¿Qué provocó que Dios guardara por 13 años silencio con Abraham? Entiende ahora por qué Dios le dijo a Sara, dile que bote al niño. Y cuando él no quiso ir, Dios le dijo, ahora obedece a tu mujer. Échalo de la casa. ¿Cómo puede un padre botar un hijo de la casa? Abraham, David, un hijo. Silencio. Hermano, yo no le estoy diciendo que saque a sus hijos. Los hijos no son estorbo. El problema no son los hijos. El problema no es el trabajo. El problema no es el ministerio. El problema es el corazón de uno, que tiende a amar cosas más que a Dios. ¿Qué amas más que a Dios? Y es muy fácil decir, no, Dios en mi vida tiene el número uno, hasta que te dicen, dámelo. Usted sabe ahora por qué Abraham se llevó a Isaac para el monte a matarlo. Porque con Ismael lo había perdido. Y dijo, Dios no bromea. Y si 13 años se quedó callado por lo que hice con Ismael, si yo le niego a Isaac, yo no sé lo que... Vamos. Le enseñó el silencio. ¿Hace cuánto Dios no te habla? A ti. Ahí está. ¿Hace cuánto no te has ido a orar y decirle a Dios, si no me habla, no me levanto? ¿Hace cuánto nos convertimos en católico, hermano? Rezando el Padre Nuestro. ¿Sabe que los cristianos estamos rezando el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y no lo tomamos como oración modelo. Es un rezo ya. En el nombre de Jesús, amén. Plum para la cama. Algunos no terminan y el Padre no. Y está bien que un día te duermas porque el cuerpo se cansa. Pero hay gente que no puede terminar una oración hace mucho tiempo. Empieza, Padre, en el nombre de Jesús se durmió, se despertó. Padre, en el nombre de Jesús se durmió, se despertó. Padre, ¿dónde me quedé en la oración? Así, perdona mis pecados. Y vuelve y se despierta. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuánta gente olvidó orar? Los silencios de Dios. No sé si el hermano Cris anda por ahí. Yo fui al baño y cuando regresé, lactando una madrugada, Liz, llegué a mi casa, el Espíritu Santo estaba en la puerta de mi cuarto y me dijo, ¿hasta cuándo me vas a tener esperando? Entré a mi cuarto dando gritos, oré, lloré, clamé, gemí y me di cuenta que yo tenía tiempo para todo, pero no tenía tiempo para orar. Tienes tiempo para todo, pero no tiene tiempo para Dios. Tienes, hermano, si el dueño del Toyota Corolla, por favor, sala, cada vez que sale ese semáforo tras mí me pone nerviosa, la luz azul esa saliendo. Por favor, ese hermano, si sale a recepción, me da la llave, yo voy y le muevo el carro, por favor, me ayuda. Es que la lucecita azul, yo digo, los de media deben estar, ay, Dios mío, que aparezca el dueño del carro. Empezó el año 2025 y antes de terminar el año, en diciembre, yo me tranqué con Dios varios días. Y Dios me dijo, apártate de gente que te impide oírme. 2, no estés con gente que te confunde. Y empecé el año, profeta, cancelando cita. No puedo estar con usted, la fecha está llena, no puedo. Y este año me pasé enero entero sin salir, solo visité 2 iglesias bajo cobertura, 2 meses sin salir, porque Dios me había hablado. ¿Sabe cómo Dios me ha enseñado a oírlo? Pidiéndome cosas que yo no quiero oír. Ahí sigue el cartel. No, pero ese es otro Toyota. Si el Toyota está de moda. Hermano, el hermano del Toyota Corolla, por favor. Cuando Dios me llamó, yo no quería estar aquí. Yo soy un fenómeno.
Yo no quería ministerio. Y Dios me dijo, o me sirves o te quito a Chris. Chris no estaba enfermo, pero Dios lo había enfermado para yo entender. Así que cada vez que veo a Chris, yo me acuerdo de que a mí me llamaron a servir. No aplaudo. ¿Sabe por qué? Porque nunca he amado el ministerio más que a Dios. Por eso cuando Dios me dijo, entrégalo todo en Cuba y déjalo, sin dolor, aunque extrañando la comodidad, me tuve que despojar. ¿Sabe cuántas veces Dios te ha dicho que deje algo que no has podido dejar? Y has sacrificado a Dios por algo que tú quieres. No hay nada más tormentoso que el silencio. En mi casa solamente hay silencio cuando mis hijos se enferman. Porque en una casa donde hay 3 músicos, lo que se sobra es bulla. Allá por un piano, por acá atrás un cello, por aquí atrás un violín, Alexa cantando, el perro aullando, el gato pidiendo comida, yo cantando y de pronto, cuando hay silencio, yo digo, ¿qué está pasando en mi casa? El silencio es un síntoma de preocupación. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿No es el silencio un síntoma de preocupación? Cuando hay escándalo, usted está feliz. Aunque ande de árbitro, oye, suelta, oye, aparte, oye, cállate, no se fajen, vengan acá. Usted anda de árbitro, pero feliz. El silencio es síntoma de que algo anda mal. Cuando usted los tiene chiquitos y usted no oye nada, usted corre. Este silencio es una alarma. Ahora, ¿por qué usted no le responde así al cielo? ¿Por qué ante el silencio usted no corre y le dice a Dios, ¿qué está pasando en mi vida? ¿En qué momento te dejé de oír? Hermano, el silencio de Abraham 13 años, el de David 1 año, el de Israel 400 años. Yo experimenté el silencio de Dios durante varios meses. Es algo horrible, horrible cuando usted se acostumbra a oír a Dios de cualquier manera y de la noche a la mañana Dios no habla. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso? No es que Dios guarde silencio. Lo más peligroso es que usted no se dé cuenta de que está viviendo un silencio de parte de Dios. 1, reconéctate. Pastora, se me hace difícil orar. A mí también. Pastora, voy a orar y me acuerdo que la lavadora la dejé encendida, que la puerta de atrás está abierta, que el perro no le puse agua, que el gato se quedó sin no sé qué, que tenía que revisar a los niños, que no saqué la carne del congelador para descongelarse para mañana cocinar, que los frijoles los dejé puestos, que el agua no la puse a llenar, que me faltó. ¿A quién no le pasa? Y a los 15 minutos dice, pero yo estaba orando, que yo hago organizando la alacena. Ay, mañana a las 8 de la mañana tengo que pagarle a fulano, tengo que llamar a las 9 de la mañana, Perencego, me escribió fulanito y lo dejé en visto, que no se te olvide que tiene que responder, que tiene que responder. Y de pronto tú dices, pero yo estaba orando. ¿Cómo te reconectas? Existe una frecuencia que te conecta a Dios. Hablar en lenguas. Yo no sé si aquí hay alguien que hable en lenguas. ¿Qué tanto lo usas? Ora en lenguas. ¿Cuánto tiempo? Todo lo que puedas hasta que te conectes con Él. El hablar en lengua provoca algo que empieza a apagar en tu cerebro todo lo que hace bulla. Silencia el ruido. Y usted empieza a hablar en lengua. Y mientras usted habla en lengua, su espíritu está volviéndose a conectar a la frecuencia de Dios. Y usted empieza a sentir, hablando en lengua, que algo empieza a cambiar. Y llega un momento donde usted está orando y no se da cuenta de que usted está orando. Y usted dice, otras veces me meto 25 minutos y no me conecto con Dios. Estoy hablando en lengua y me conecté con Dios. Deja de tener una vida litúrgica. Deja de orar por tiempo. Le hice un pacto a Dios, 10 minutos de oración y te pones a llenar tiempo. 5 canta, 1 da gracias, otro lee la Biblia, nunca oraste. Oraciones litúrgicas. Es que mi tengo que... No, es espontáneo. ¿Entiende por qué a veces bajo la ducha en 1 minuto usted se llena más de Dios que media hora de rodilla? Porque rompió la liturgia. Rompió la liturgia que lo limita. Sé que tengo
tengo que terminar, me quedan unos minutos para orar, pero quiero regalarle esto. Job 23, 8 y 9. Job estaba viviendo en un momento difícil en su vida y Job experimenta el silencio de Dios. Y dice la Biblia: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. ¿Sabe qué estaba sintiendo Job? Dios se escondió de mí. Lo busco en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Dios no está. Dios guardó silencio. Hay procesos de silencio. El punto no es que Dios guarde silencio, el punto es cómo le respondemos al silencio de Dios. Nos acostumbramos a Él o le decimos al Señor: si no me das una palabra, yo no me voy a parar de aquí. Yo no voy, háblame. Todo el año llevo diciendo lo mismo: limpia tu entorno. Hay gente que te entorpece el oído. Hay gente que hace demasiado ruido y silencia la voz de Dios. Hay gente que hay momentos que hay que decirle: cállate, déjame oír a Dios. Porque Dios no me puede decir que me va a ir bien cuando todo lo que estoy haciendo es malo. Le enseñaba a los líderes, me llegó una mujer: pastora, ore por mí, fíjese que, y me echa una llorada. Y cuando voy a orar, Dios me dice: no ores. El hombre por el que está pidiendo no es de ella. Me ha escuchado hacerle el testimonio. A lo mejor ella me está escuchando porque gracias a Dios se cayó la relación y ella pudo restaurar su familia. Dios me dice: no ore. Ella estaba contratada en una casa para cuidar a los niños, se enamoró del hombre de la casa, le quitó a la mujer, destruyó el matrimonio y ahora pedía que él fuera de ella. Pastora, el mensaje no me gusta. Claro, porque no se puede hablar de ideología, no se puede hablar de divorcio, no se puede hablar de diseño de Dios, si no se espantan media iglesia. Dígale al que está a su lado: ¿cómo andas caminando? ¿Cómo van tus pasos? ¿En qué momento vas a dejar de escribirle al que le estás escribiendo? ¿En qué momento vas a bloquear al que te está mandando fotos que no te debería mandar? ¿En qué momento vas a quitarle la amistad del Facebook a 5 que suben fotos desnudas y tú lo sabes? ¿En qué momento vas a bloquear de tus estados de WhatsApp a esa que solo en bikini, hasta en invierno, en la nieve, se tira foto en tanga? ¿En qué momento vas a dejar de seguir a la artista famosa mundana que sale desnuda, que es de la farándula, pero que tú la sigues? ¿En qué momento vas a dejar de seguir cómo le da la vida a todos los artistas? Tú te conoces el mundo de la farándula, pero no te conoces el mundo de Dios. ¿En qué momento vas a enderezar tus pasos? Génesis, Abraham rompía el silencio para decirte: camina delante de mí y sé perfecto. Dios no quiere una vida media. Dios no quiere una vida dos aguas. Dios no quiere que te comprometa el domingo y de lunes a sábado no sepas de Dios. Dios no te quiere el domingo. Dios no, hermano, perdón por lo que voy a decir, pero Dios no es el último plato de la mesa. Dios no es el segundo plato de la mesa. Dios es la prioridad. Dios es el uno. Dios es el centro. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte a su pueblo. Dios no comparte a sus hijos. Dios no juega con la santidad. Dios no juega con la conversión. O tibio, hermano, o frío, caliente. Los tibios no lo quiere Dios. Pastora, no me gusta el mensaje. Hermano, alguien lo tiene que predicar y yo estoy aquí para aguantar palo. No se preocupe. ¿Sabe que hay personas que si la iglesia se cierra, se muere? Hay gente que solo ora porque viene a la iglesia. Y sé que hay muchos que no son de aquí, quizás si están invitados. Hay personas que solo leen la Biblia cuando tienen que compartirla. Eso tiene polvo. Hay personas que solo doblan las rodillas si tienen privilegio y la doblan para decir: úsame Señor, úsame Señor, úsame Señor, úsame Señor.
Dios no es un oráculo, Dios no es la pata de un conejo, Dios no es la herradura tras una puerta, Dios no es un gajo, Dios no es un poco de caracoles para tirar. Dios es el centro preeminente, el más importante, dador de vida, alfa y omega, principio y fin. Todo es de Él, todo es para Él. Dios no es secundario, Dios es primario. Dios estaba antes que tú y seguirá estando cuando tú no estés, porque Él es eterno, increado, dador de vida. Dios es lo más importante. Tienes que volverte a Dios. No podemos seguir viviendo sin Dios. No podemos seguir noviando con la iglesia. En un noviazgo, ay, me gusta, ay, qué lindo, ay, el post, ay, un like, ay, fulanito habló de Dios, y Perencejo habló de Dios. No, no, no. Tú y Dios, ¿cómo estás? ¿Aquí hay alguien casado que haya pasado por crisis matrimoniales? No, su matrimonio nunca pasó por crisis. Cuando usted está bravo con su esposo o con su esposa, ¿cómo anda usted? ¿Le da pena? Dígame, ¿cómo anda usted cuando está en crisis? Mal. Uno no come, uno pierde el apetito, uno no sueña, uno no duerme, la cama parece eterna, uno anda trasteando la cocina, tirando la puerta, tratando de llamar la atención, uno alza la voz, se calla, busca problemas. Hay problemas, pero busca problemas. Te inventas una discusión porque tú quieres saber que la otra persona está ahí aunque están bravos. Están separados y usted tira más lejos. ¿Pero por qué tira la mano? Porque está preocupado que se va a ir de la cama. Usted finge que se le fue el pie. Uy, fue sin querer. Mentira, quería saber que todavía estaba ahí. Dígame que no. Un día en un hotel nos quedamos y la cama era esas, usted sabe, 4x4 grande. Y mi esposo me dijo, nunca tendremos cama de esta. No te encuentro. Porque como yo soy chiquitica me iba corriendo. Estas camas no son para matrimonio. La cama de matrimonio es la personal. Ahí no hay separación ni con braveza, hermano. Ahí tiene que haber roce porque ¿cómo anda usted cuando anda en crisis con Dios? Pastora, es que vinimos a buscar al amado y no podemos irnos si no somos confrontados en cómo está mi relación con Él. ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Señor, ¿qué está pasando? Cuando usted tiene crisis, alguien en un momento de madurez dice, vamos a hablar, tenemos que arreglarnos, no podemos seguir así. Ya pasaron 4 horas desde que discutimos, 6 horas, pongámonos a cuenta. No funciona así, no me gusta esto, y usted se arregla. Tiene crisis, pero se arregla. Dios te trajo porque quiere arreglar tu relación con Él. Qué lindo es que Dios tenga hombres y mujeres de Dios, pero no hay nada más hermoso que tú aprendas a tener una relación con Dios. A veces nuestra desconexión nos lleva a buscar a alguien más. No, voy a hablar de mí. Estoy aquí y pasaré. Dios sabrá el tiempo que tiene dedicado para mí en esta tierra. Los hombres de Dios todos pasarán. El cielo pasará, la tierra pasará, todo pasará. Pero Dios seguirá estando ahí. ¿Sabe cuántos hombres de Dios Dios ha tenido que llevarse? Porque hay gente que se conectó más con un hombre que con él. Y Dios dijo, por cuanto lo hiciste ídolo, me lo llevo. Ay, Señor, te lo llevo, te lo quito. Para que aprendas que yo soy Dios. Para que aprendas que yo soy quien te sostiene. Dígale al que está a su lado que nadie tome el lugar de Dios en tu vida. Ama todo lo que Dios te da, pero no ames lo que Dios te da más que al Dios que te lo da todo. Agradece lo que tienes, pero no ames lo que tienes más que a Dios. No ames tu milagro más que al Dios del milagro. No ames el recibir más que al Dios que te da. No ames la bendición más que el Dios que te bendice. No ames nada más que a Dios. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo tu ser. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Nada puede tomar mi lugar. A veces Dios guarda silencio para decirte, hey, algo tomó mi lugar. Hey, algo tomó mi lugar.
¿Quién no ha sido seducido por una bendición para amar más la bendición que al Dios que le amó? Todos hemos tenido la batalla de amar a algo con locura. Nada puede tomar el lugar de Dios. Toca al que está a su lado y dile que nada le quite el lugar a Dios. Si la alabanza sube, que nada te quite el lugar de Dios. Que nada te robe el lugar de Dios. Que nada toque el lugar de Dios. Que nada tome el lugar de Dios. Y si has dejado que algo tome el lugar de Dios, hoy es un día de removerlo y decirle: Señor, me reconecto contigo. No se me puede olvidar que todo viene de ti. No se me puede olvidar que no te puedo perder a ti. No se me puede olvidar que el centro eres tú. No se acostumbre al silencio de Dios. Señor, quiero oírte, háblame, quiero oírte. Vuélvete un disco rayado. Señor, quiero oírte. Señor, quiero verte. Señor, quiero tenerte. Me da tanto temor saber que David pudo vivir un año sin oír a Dios. Me da tanto temor saber